Ahora, gracias por todo, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Asimismo, vamos buscando las escrituras. Disculpen, hermano. Vamos a mirar las escrituras. Vamos a buscar en Josué. Josué 14. Josué 14. Vamos a leer 2 versículos. Y este pensamiento le he puesto como lo sentí en mi corazón. Como lo sintieron en su corazón cuando alababan el gran yo soy. Algo hermoso, precioso, que solo el Espíritu Santo es el que lo pone en el corazón del hombre, de la mujer, cuando se verdaderamente puede sentir ese fuego de ese Espíritu Santo. Y puede expresarlo ese gran yo soy que le permite invocar a ese nombre. Gloria a su nombre. ¿Todo lo tienen, hermanos? Dice las escrituras, mira, hermanos, todos lo tienen, pero la hermana que está aquí arriba todavía no lo tiene. Vamos a buscar Josué. No se preocupe. Aquí tengo. Y dice las escrituras así, el 7 y el 8. Josué 14, el versículo 7 y 8 dice así. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cadet Barnea a reconocer la tierra. Y yo, ¿qué dice ahí? Y yo la traje noticias como lo sentí en mi corazón. Pero mire acá cuántos no lo sintieron como él lo sintió. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo. Pero yo cumplí, dice, siguiendo a Jehová. Tomen asiento, hermanos. Por eso les hice una pregunta en este momento. ¿Cómo ustedes sintieron estos momentos cuando llegaron a esta casa? ¿Qué pudieron percibir cuando estuvimos orando? ¿Qué pudieron experimentar, sentir en su corazón cuando estaban alabando a Dios? Pero déjenme decirles, hermanos, como este varón Caleb y Josué, que Moisés los envió a mirar, a observar, a ver qué veían, qué es lo que había en esa tierra prometida, que Jehová le había dicho que se las daba, y que en esa tierra era de miel, era de tantas cosas buenas que Dios, pero no, los 10 no tuvieron ese mismo sentir, no lo tuvieron, pero hubo 2. Por eso le hice esta pregunta y le vuelvo a decir qué sintieron en estos momentos cuando vinieron a la casa del Señor. Pues yo cuando estaba sentada orando en ese momento, el hermano David no llegaba. Comenzamos yo a preguntar acá y entonces mi corazón se inquietó y dije, Señor, si esta es la palabra que yo voy a llevar, si esta es la palabra que tú me estás dando, la quiero vivir, Señor, en este momento. La quiero experimentar como estos varones que sintieron esa palabra. Y yo dije, no me va a perturbar, no me va a preocupar, porque en tus manos está tu siervo, tu levita. En tus manos está tu levita, Señor. Yo dije así, porque yo he venido a adorarte, exaltarte. Y comencé a alabarlo, a exaltarlo, a adorarlo. Y terminé, fue un gemido en mi corazón, adorando al que vive por los siglos de los siglos. Por eso es bien importante, hermanos, que cuando nosotros llegamos a este país, cuántas cosas prometimos al Señor, cuántas cosas le sentimos en este país, porque anhelábamos llegar a este país, el país del sueño, como le llaman. Pero ¿qué prometimos? ¿Qué sentimos? ¿Qué dijimos? ¿Qué hicimos?
Muchos no cumplieron la palabra. Muchos no le dieron preferencia al gran yo soy. Muchos llegaron como los 8. Fueron 2 que dieron buenas noticias, pero 8 hicieron desfallecer al pueblo de Israel. Y muchos se quedaron en su casa, con su familia, y se olvidaron de las promesas de lo que Dios nos había dado. Pero estos 2 varones, ¿sabe por qué? Ellos pudieron confiar, pudieron estar firmes, porque creyeron en el propósito y las promesas que Dios tenía para ellos y para el pueblo. ¿Cuántos en nosotros? Por eso es muy importante, hermanos, para que esa palabra, para que ese sentir, esos pensamientos, que no sean pensamientos míos o de mi yo, mi razón, sean los pensamientos de Dios. Por eso dice las Escrituras en Hebreo 4, dice, porque la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que 2, mire cómo la compara, que 2 espadas de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tétanos, discierne los pensamientos y la intención del corazón. Esa es la palabra. Es la palabra, es una base que debe estar en nosotros. Es mejor dicho, en esa roca que es Cristo, para cuando vengan esos pensamientos, esos momentos difíciles, no le doy cabida al problema ni allá, sino que le doy cabida a la palabra que vive en mí, la palabra que está como un fuego que arde por dentro, que es como es viva, como lo dice la parte aquí en Hebreo 4:12. Por eso Dios prepara y examina nuestros corazones. ¿Dónde se manifiestan? Las emociones. Porque a veces podemos decir, sentí precioso esa palabra me llegó, esa palabra me dijo, ¿la sintió verdaderamente o le hizo mellar en su corazón? ¿Trajo algo verdaderamente, una convicción de lo que Dios le está hablando, de lo que Dios le está pidiendo, de lo que Dios le quiere dar a usted? Hermanos, por eso siempre nosotros, mire, nunca nos debemos olvidar. Nunca te olvides de esta palabra, porque dice la palabra, para que te vaya bien todos los días de tu vida, para que no vayan las emociones, ni los miedos, ni los temores delante de ti, sino la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que nos vaya. Y por eso tenemos que tener mucho cuidado, porque así nos dice las Escrituras. Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo, Jehová, el gran yo soy, escudriña la mente y pruebo los corazones. Hermanos, nos prueba. Por eso estos varones, cuando se pararon delante de esa tierra prometida que Dios les había prometido, cuando vieron esa tierra que ya estaban frente a ellos, Dios probó el corazón de Caleb. ¿Cómo se sintió en ese instante, en esos momentos, cuando él estaba? Por eso aquí, cuando él dice, yo era de edad de 40 años, cuando Moisés, mi siervo Jehová, me envió a reconocer la tierra, y yo la traje, ¿qué? Yo la traje las noticias como las sentí en mi corazón. Había pasado 40 años, hermanos, y en ese mismo momento, cuando él estaba hablando con Caleb, le dije, lo sentí en mi corazón en el mismo momento, en el mismo instante, cuando yo fui a observar esa tierra, cuando la fui a reconocer. Y déjeme decirle, cuando ellos fueron a reconocerla, ¿cómo fueron? Dice que se escondieron, fueron como espía para ver qué es lo que había en esa tierra. Imagínense de noche ellos, cómo estaban en una noche, con frío,
tal vez llovía, los animales feroz, pero él firme, creyéndole en el gran yo soy, en el Dios Todopoderoso, las promesas que Dios le había dicho, que vayan a reconocer esa tierra. Basado en los mandamientos, en los propósitos, en lo que Dios le había dicho. ¿Cuántos de nosotros también, hermano, cuando usted vea en momentos difíciles, momentos que usted tiene al frente, que no sabe qué hacer, no deje que esa situación le envuelva su mente, su sentir. Al contrario, manténgase firme en las promesas de Dios y recuerde que la palabra de Dios es viva. La tiene que vivir en su corazón. Es eficaz. Cuando usted la cree, cuando usted la vive, cuando usted la experimenta, cuando usted cada día se llena de esta palabra, porque vendrán momentos difíciles. Así fue Caleb y Josué y los que estaban ahí. Y no solamente en la noche, imagínense cómo en el día. En el día ya ahora podían mirar que habían gigantes, que las ciudades eran amuralladas, que el uno por acá, el otro por allá, eran fuertes, tenían herramientas para pelear. En cambio ellos vivían en carpas, no tenían en eso lo que ellos estaban viendo, pero tenían algo más grande, hermanos, lo que Dios le había prometido a ellos. Por eso en ese momento sintió, pudo experimentar, pudo expresar, decirse y pararse delante del Moisés cuando regresó con las noticias, cuando él regresó y le dijo y pudo pronunciar las palabras. Yo sentí, dice, como Jehová nos había dicho que la tierra que fluye leche y miel, esa será para nosotros. Pero esos gigantes, toda esa gente que están allá, no tienen nada. Porque nuestro Dios es más poderoso. Él es grande, hermanos. Pero aquellos que llegaron, dice la palabra también, fueron 10 a reconocer la tierra, a ver qué es lo que había ahí. Pero solo 2 trajeron buenas noticias. Y 8 desanimaron al pueblo. Los 8... Sí, 2, 8, 10, 12, no, perdón, 12. Pastor, gracias, pastora. Gracias a Dios que aquí está el pastor y me puede corregir. Y gloria a Dios, porque aquí estamos, hermanos. Fueron y reconocieron y trajeron desaliento para el pueblo. ¿Por qué? Porque ellos vieron esos momentos, el temor, vieron los gigantes, vieron que esto, vieron el otro, pero se olvidaron de las promesas. Se olvidaron de lo que Dios le había dicho. Se olvidaron de que ese Dios grande y poderoso, como abrió el mar, así mismo les iba a dar esa tierra prometida. Y dice que Caleb y Josué se paró delante del pueblo en ese momento, cuando el pueblo le estaba diciendo, los otros que trajeron malas noticias al pueblo, que no valía esa tierra, que había un gigante, que tenían miedo, tantas cosas. Pero estos 2 hermanos, me encanta esa parte. Cuando Caleb y Josué se paran, ¿con qué autoridad se pararon esos varones de Dios? ¿Cómo lo pudieron expresar? ¿Cómo pudieron decirle al pueblo? Lo hicieron callar. Con esa autoridad de Dios, con esa palabra vivida, con esa palabra que le creía al Dios grande, que lo que Dios tenía para ellos era cosas grandes. Esa tierra que fluye leche y miel, donde ellos iban a vivir, donde ellos iban a experimentar cada día a su Dios, día a día, en momentos difíciles. El Dios de ellos estaba ahí. Miren lo más grande que yo veo en esta parte. Cómo Dios le permitió a estos 2 varones que se pararan con esa autoridad, hacer callar un pueblo cuando estaba en esos momentos. Moisés era el que dirigía en esa parte, en ese lugar. Moisés, Dios le permitió a estos 2 que callaran al pueblo. ¿Cuántos de nosotros nos podemos parar
¿Cuántos de nosotros podemos experimentar, sentir esa palabra? ¿Cuántos de nosotros podemos decirle, calla, razonamiento, calla carne, calla temor? Porque hay que sentirlo con la palabra de Dios, con la autoridad de Dios. Hay que sentir esa palabra para que usted pueda pararse firmemente y decirle, no, es más poderoso el que está dentro de mí que el que está afuera, hermanos. Esta palabra es hermosa, muy hermosa para ponerla por obra en estos tiempos, hermanos. Porque muchos de nosotros sentimos muchas cosas, nuestros pensamientos, nuestros propósitos nos llevan muy difíciles, muy lejos. Pero es tiempo, hermanos, que vamos a sentir lo mismo, como dice las Escrituras, allá en Filipenses 2. Filipenses 2, vamos a leer el 5, capítulo 2, el versículo 5 y 8, dice así. Filipenses, capítulo 2, versículos 5 y 8. Dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, pues haya en vosotros este mismo sentir. ¿Cómo podemos obtener ese sentir que tuvo Cristo Jesús? ¿Cómo vamos a obtener ese carácter? ¿Cómo vamos a llegar a la semejanza de Él? ¿Cómo vamos a llegar a la imagen y semejanza de Él? Cuando esta palabra tiene que calar en mi corazón, hermano. Esta palabra yo la tengo que creerla para que en el momento pueda yo sentir como Cristo sintió. Tener ese amor de Él, tener esa compasión de alguien. Voy a sentir con misericordia, hermanos. Porque nuestro Señor Jesucristo, cuando Él fue caminando a la cruz del Calvario, ¿qué iba sintiendo? Dolor en su corazón. Porque había una humanidad, usted y yo estábamos perdidos. Si Cristo no venía, nosotros no íbamos a irnos. Pero hizo un camino Él. Sintió en su corazón ese dolor, esa misericordia por cada uno de nosotros, hermanos. Por eso tenemos que tener ese carácter, ese corazón, para poder tener esa misericordia y poderla compartir con alguien, hermanos. Poderla vivir con alguien. Poder experimentar el sufrimiento de alguien. Usted lo pueda sentir. ¿Para qué? Para que usted pueda en ese momento darle un abrazo, ese calor del Espíritu Santo a esa persona. Porque usted siente la presencia de Dios para poder compartir la palabra. Así que, hermana Miriam, Dios está en el asunto con su mamá. Dios está en ese lugar también. Pues ese sentir que hubo en Cristo Jesús lo debemos tener nosotros por hoy día en esta hermana, porque su mamá está muy mal, está falleciendo ya. ¿Cómo lo podemos expresar? ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cómo podemos gemir y llorar delante de la presencia de Dios por alguien cuando verdaderamente está pasando su dolor? ¿Cómo podemos dar un abrazo? ¿Cómo podemos dar una palabra? Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley.
sino que de día y de noche medítala, para que usted pueda dar y sentir como Cristo sintió. Tuvo compasión por el pueblo, tuvo compasión por nosotros, que llegó y murió en la cruz del Calvario. Ese es el sentir que debemos tener, hermanos, que podamos experimentar esa palabra, que la podamos vivir, que podamos creerle a Dios, que podamos decirle, sí, es verdad, Señor, creo que usted tiene algo mejor para nosotros. Nunca se olvide de lo que usted un día le dijo al Señor. Te quiero servir, quiero estar en tu casa, quiero ver tu rostro, Señor. Que no sea solamente un sentir aquí arriba, sino que estés en su corazón profundamente. Que usted lo pueda palpitar, que usted lo pueda sentir y lo pueda expresar, que verdaderamente necesita mucho en este tiempo. Muchos hermanos me preguntan, a veces me comentan otras iglesias también, cómo está sintiendo la situación que en este país se está decayendo. Cómo está sintiendo con todo esto que está, los precios altos y que tantas cosas déjeme decirle, hermanos, si usted se penetra tanto y pone su corazón, pone sus pensamientos en toda esta situación que está pasando, pues no va a sentir lo que hubo en Cristo Jesús. Al contrario, lo va a llevar a lo que usted ve y a lo que usted oye, y puede quedarse en ese sentir. Pero vayamos a ver este varón cuando le dijo Caleb le dijo a Moisés, y en ese momento cuando él estaba diciendo, te vengo a dar las noticias, como lo sentí en mi corazón. Vio necesidades, vio muchas cosas, pero él le creyó a Dios. Y el pueblo de Dios tiene que creerle a Dios, hermanos. Que lo que Dios tiene para nosotros es bueno. No le voy a decir que no va a pasar dificultades, no. Pero usted las va a poder enfrentarse, usted las va a poder mirar, usted las va a poder resolver a través de la palabra de Dios, enseñándonos cómo podemos enfrentarnos situaciones difíciles. Todo esto está escrito de lo que está aconteciendo. Para el pueblo de Dios no debe tener temor. Al contrario, pararse firme y decir verdaderamente, yo le doy gracias a Dios porque usted viene pronto para su pueblo. Y no podemos estar sintiéndonos como el mundo siente, aflicciones, temores, miedo, que no sabe qué hacer. ¡Ay! Cuando nosotros tenemos una palabra viva y eficaz que mora en nuestro corazón. Pongámonos de pie. Yo quiero que usted cierre sus ojos. Y este cántico es muy lindo, hermana Yasmín, que dice, yo te busco. Pero cuando usted lo cante, vaya a sentir lo que verdaderamente lo quiere buscar de corazón, lo quiere experimentar en esta noche. Que haya ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, que cuando también Él le dijo, Padre,